Un saludo muy especial para todos mis amigos y para las personas que no me conocen. Mi nombre es Carlos Roberto Herrera Pérez. Soy abogado y notario, egresado de la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente doy clases en el Centro Universitario de Noroccidente, donde soy uno de los cursos que imparto es el curso de Introducción al Estudio del Derecho. El día de hoy voy a hablar de algunas acepciones de la palabra derecho y a tratar de definir dichas acepciones. Dentro de estas acepciones ya vimos algunas: derecho objetivo y derecho subjetivo, pero también hay algunas otras, por ejemplo, derecho vigente, derecho positivo, derecho sustantivo y derecho adjetivo, derecho público y derecho privado. Comencemos con derecho vigente. Derecho vigente es aquel derecho que ha pasado por todo el proceso de creación de normas jurídicas. Es decir, que hay personas que tienen iniciativas de ley. Los diputados al Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, y incluso el pueblo en sí con la firma de muchos ciudadanos podríamos tener alguna iniciativa de ley. Cuando alguien tiene iniciativa, presenta el proyecto de ley al Congreso de la República para que ahí sea discutido. Entonces, al presentarse al Congreso de la República el proyecto de ley, el Pleno del Congreso, que esté en ese momento sesionando y que haya quórum, va a comenzar a discutir la ley, el proyecto de ley que se les ha presentado. La van a discutir en 3 sesiones diferentes, celebradas en días diferentes. De tal manera de que en la tercera sesión van a tomar la determinación de llegar a la votación y al votarla, si la aprueban, que generalmente si es una ley ordinaria la que se está discutiendo, entonces la mayoría que van a utilizar es la mayoría simple. Y si la aprueban, la van a enviar al organismo ejecutivo, al presidente de la República, donde tiene 15 días para que se pronuncie, ya sea aprobándola o improbándola. Si la aprueba, decimos que el presidente la sanciona, la promulga y ordena su publicación en el diario oficial. Si no la aprueba, si no está conforme con esa ley, la va a vetar y la va a devolver al Congreso de la República, indicando los motivos por los cuales la ha vetado. Uno de los motivos más poderosos sería que es contraria a la Constitución y a las leyes del país, esa ley que se pretende aprobar. El Congreso, al recibirla nuevamente, la va a discutir. Pero aquí ya no es una mayoría simple la que va a aprobar esa ley, sino va a ser una mayoría calificada. Y se necesitan las 3/4 partes del total de diputados, no los que estén en ese momento en el Pleno del Congreso discutiendo, sino del total de diputados, las 3/4 partes, para que sea aprobada. Si es aprobada, de una vez ordenan su publicación en el diario oficial. Cuando se ordena la publicación en el diario oficial, la ley generalmente o lleva el término en el cual va a entrar en vigencia a partir de su publicación, o si no lo dice, será dentro de 8 días. Si dice el término, entonces será ese término el que va a prevalecer para que inicie la vigencia. El tiempo que hay de la publicación a la iniciación de la vigencia se llama vacatio legis. Bueno,
Entonces, media vez ha sido publicada y ha iniciado su vigencia, podemos decir que esa ley ya es un derecho vigente, porque ha pasado por el proceso de creación de normas jurídicas. Pero aparte de esta ley, que ya va a regir la conducta de las personas, existen algunos complementos de la ley que en determinado momento podrían, en un vacío legal, podrían utilizarse para resolver, para dirimir una controversia. Así tenemos que la ley habilita a la Corte de Constitucionalidad y a la Corte Suprema de Justicia cuando existen en la Corte de Constitucionalidad 3 fallos dictados en un mismo sentido en casos muy parecidos. Eso se llama jurisprudencia o doctrina legal. Jurisprudencia o doctrina legal se llama eso. Esos 3 fallos en la Corte de Constitucionalidad y 5 fallos en la Corte Suprema de Justicia. Cuando hay jurisprudencia, todos los abogados y todas las personas tienen derecho a invocar la jurisprudencia para que un caso parecido se resuelva de la misma manera, porque esa jurisprudencia ya es ley para las partes. Ya es ley para las partes, ya se puede exigir como ley para que se resuelva el caso nuestro, que es parecido al que resolvió la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad, y que se resuelva de la misma manera. También la ley habilita a todas aquellas personas que realizan contratos para que las disposiciones que ellos en su libre albedrío convengan en un contrato sean ley, pero esta ley es solo para las partes. Esas leyes son individualizadas, los contratos también son leyes, y somos nosotros los que tenemos relaciones jurídicas, los que realizamos contratos, los que podemos hacer leyes dentro del contrato, y el Estado, si el contrato se realizó de conforme las normas jurídicas, entonces el Estado nos va a respaldar y va a hacer que se cumplan los contratos que realicemos, porque los contratos que se realizan deben ser cumplidos en la forma, lugar y tiempo estipulado. Bueno, y también la ley habilita a la costumbre. La ley habilita a la costumbre para que en determinado momento, en un vacío legal, pueda llenar ese vacío legal, pero la costumbre que ahí se va a aplicar es la praeter legem, con la condición de que no sea contraria a las leyes del país, ni a la moral, ni a las buenas costumbres. Y otra ayuda, otro complemento de las leyes, de las fuentes formales, porque estas son fuentes formales del derecho. Otro complemento sería la doctrina científica. O sea, los juristas también hacen doctrina científica, y esto ilumina a los jueces para poder resolver un caso concreto. Nosotros los abogados, cuando estamos litigando, citamos a algunos juristas que resuelvan casos de la misma manera que dicen esos juristas. Ahí estaríamos con derecho vigente. Ahora, derecho positivo. El derecho vigente puede aplicarse o no puede aplicarse. El derecho positivo es el derecho que siempre se usa, aunque no esté vigente. Hay derecho vigente que no se aplica. Por ejemplo, la pena de muerte está vigente, pero no se aplica. ¿Ya? Ese entonces no es derecho positivo. El derecho positivo es el que sí se aplica. Derecho vigente, derecho positivo. Después hay otra clasificación del derecho, en derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho sustantivo
Es el derecho objetivo, es la norma jurídica, es el conjunto de normas jurídicas, es la esencia del derecho. Es el que norma la conducta de las personas dentro de la sociedad. Ese es el derecho sustantivo. El derecho adjetivo también se le llama derecho instrumental, porque ese sirve de instrumento para hacer realidad el derecho objetivo, el derecho sustantivo. Sirve de instrumento. Es el que nos da los procedimientos dentro de un proceso para resolver una controversia a través de un juez mediante una sentencia. Ese derecho nos va a enseñar cómo se hace una demanda, cómo el juez debe resolver, cuáles son los requisitos para que el juez en sus resoluciones, que son decretos, autos y sentencias, llene todos los requisitos. Nos va a enseñar cómo nosotros podemos interponer los recursos en defensa de nuestros intereses. Ese se llama derecho procesal o derecho adjetivo. Es el conjunto de procedimientos que se dan en un proceso para resolver una controversia a través de un tercero que se llama juez mediante una sentencia. Hasta ahí vamos a dejar este tema. Muchas gracias.